Hoy por la mañana tenemos un ponente, bueno, como los días anteriores, pero hoy tenemos un ponente de auténtico lujo. Es decir, en una intervención como esta, en las semanas sociales, donde nuestro objetivo es avanzar en el conocimiento y en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, tenemos a una persona que no solamente está convencida del valor de la doctrina de la Iglesia, sino que tiene una formación y una experiencia académica excepcional. Creo que hemos traído a la persona más adecuada. El profesor José Luis Sánchez Nogales nos va a hablar sobre las comunidades musulmanas en Europa, modelos de integración. Él es doctor en filosofía pura y en ciencias de la educación. Es además licenciado en teología histórico-dogmática, catedrático de filosofía de la religión y vicerrector de ordenación académica, así como director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo de las Religiones. Es también consultor de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Islam, del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso por nombramiento del Santo Padre Benedicto XVI. Tiene una producción científica que, si se la contara, no haríamos nada más en toda la mañana, pero muy brevemente, porque creo que lo interesante es escucharle a él. Ha publicado 20 libros, 20 colaboraciones en libros y 80 artículos en revistas nacionales e internacionales de gran impacto. Por resaltarles algunas publicaciones, tiene un trabajo en Salamanca, Filosofía y Fenomenología de la Religión, en 2003, Cristianismo e Islam, Frontera y Encuentro, del 2002, y sobre el tema que hoy vamos a abordar, su última publicación en BAC es El Islam en la España actual, en 2008, y su última publicación, con el título Del revés al derecho, salió en Salamanca en 2011. Yo no quiero quitarle ni un minuto, porque creo que va a ser muy interesante su intervención y que dará lugar a un interesante debate. Muchas gracias. Buenos días y muchísimas gracias, Teresa, por la presentación tan amable. También agradecido a la Fundación y a los organizadores de la Semana Social. Señores obispos y organizadores y amigos todos, pues buenos días. Yo voy a saltar toda la parte de mi conferencia referente a lo que yo llamo las oleadas del Islam sobre Europa, que es un tema un poquito más de carácter histórico, aunque tiene su importancia para comprender que Europa ha sido siempre para los pueblos musulmanes una especie de obscuro objeto de deseo desde que la descubrieron. La entrada por el sur en España ya en el siglo VIII, al principio en 711, la entrada por el norte, los mongoles que se islamizaron inmediatamente por la zona de Rusia y países adyacentes, y la entrada por el centro de la sublime puerta del Imperio turco en torno al siglo XIV y XV, las tres entradas. De las tres entradas quedan una serie de huellas en Europa, en unos sitios más, en otros menos, y es importante para comprender también la historia de Europa. Solamente decirles que les han entregado una síntesis con algunos datos, aparte del esquema de la conferencia, algunos datos estadísticos que siempre son aproximativos sobre la situación del Islam en Europa. La población islámica en Europa occidental se considera entre 14 y 16 millones de personas, 22 millones a 24 si incluimos la zona balcánica y en torno a 40 millones si incluimos las bolsas islámicas que hay por la zona de los alrededores de Rusia. Los 82 millones de población turca que, en caso de entrar en la Unión Europea, elevarían el número de musulmanes en Europa a 140 millones de personas. ¿Cómo se ha afrontado la cuarta oleada, que es la oleada de la inmigración de los musulmanes a Europa? Migración, en principio, laboral. Pues ha habido dos modelos fundamentalmente puestos en práctica. El modelo que se llama multiculturalista o de integración comunitaria, que es la opción del Reino Unido, y el modelo asimilacionista, individualista, que es el modelo francés. El Reino Unido ha construido este modelo de acogida desde una comprensión pluralista de inserción comunitaria
que considera a las comunidades islámicas como bloques identitarios organizados. Este modelo inglés favorece el mantenimiento, fortalecimiento y expresión de una identidad islámica relativamente homogénea. Los indo-pakistaníes eran emigrantes laborales, varones, que se fueron instalando y reclamando el reagrupamiento familiar. Se convertían en ciudadanos británicos con derecho a voto, los procedentes de la Commonwealth, pero no se asimilaban a ninguna de las tres nacionalidades que integran el Reino Unido, los ingleses, los galeses y los escoceses, sino que iban ubicándose poco a poco en una especie de espacio simbólico propio, definido fundamentalmente por nacionalidad, etnia y religión, como una nueva dimensión comunitaria del sistema sociopolítico. Al convertir este espacio simbólico en un marcador identitario mayor, formaron una nación sin realidad, lo que Tariq Ramadan llama una tierra símbolo y casa del testimonio para los musulmanes. Y una vez que los musulmanes no quisieron verse identificados con los black, reclamaron una discriminación positiva proclamándose asiáticos, ciudadanos del imperio. Se fue conformando así en Inglaterra, en el Reino Unido, una identidad islámica específica y separada en un sistema insercionista en el que los problemas se gestionan a través de los bloques de identidad en concurrencia multicultural. Bloques de identidad que son definidos por los líderes hegemónicos en los que son delegadas las gestiones de los asuntos de la vida cotidiana. Estos líderes, en la década de los 80, pretendían ser los representantes exclusivos del bloque islámico del país, intentando estructurarlo como una comunidad monolítica frente al peligro de occidentalización. Contemplaba esta como una fuerza centrífuga de la cohesión comunitaria. El programa de acción fue en una doble dirección. Primero, construir una identidad cultural diferenciada, reduciendo al mínimo la interacción cultural con el entorno social británico. Segundo, la culpabilización de los musulmanes que no se adaptaban a la lógica del bloque comunitario. Esta línea de acción, multiculturalismo radical, que termina pulverizando el tejido social en una multiplicidad de nichos comunitarios sin un terreno compartido en el cual interactuar, tuvo una doble consecuencia. Primero, la rivalidad entre las organizaciones islámicas que exacerbaba la identidad religiosa. Y segundo, el creciente papel de los líderes como intermediarios y la multiplicación de organizaciones islámicas. El Islam queda así configurado en los años 90 como reflejo de la estructura del Islam en el subcontinente indio, un Islam reactivo frente a la modernidad occidental, encarnada para ellos en el sistema del colonialismo británico, el sustrato doctrinal de este Islam comunitarista inglés sigue como tres corrientes principales de desarrollo. La primera es la línea o corriente del Islam deobandí, que se origina en la Dar al-Ulum de Deoband, el centro islámico más prestigioso de Asia. Pretende preservar la islamicidad de cualquier contaminación occidental, mientras intenta aprovechar el caudal científico de Occidente. La línea deobandí representó en India y en Pakistán un nacionalismo religioso anticolonial que luego fue trasplantado a la metrópoli por los inmigrantes indo-pakistaníes. La segunda línea o corriente es la corriente del Islam Barelvi, inclinada a la tradición mística fundamentalista que se apoya en la figura del Shaykh o Santón, el cual asegura la cohesión comunitaria amenazada por la modernidad occidental. Se trata de una religiosidad de santuarios, de taumaturgos, enfrentada, por otra parte, al literalismo coránico deobandí. Entre ambas corrientes, la Barelvi y la deobandí, se cruzan mutuamente acusaciones de que no son los auténticos musulmanes, de que uno y otro han cometido bid'a, innovación o blasfemia, sab. Cada una de las dos corrientes se autoidentifica como la mejor defensora de los valores del Islam frente a las adulteraciones y contaminaciones y convergen únicamente en defender la islamicidad ante la contaminación occidental.
Entre ambas líneas, la primera y la segunda, la Barelvi y la Deobandi, transitan otros grupos. Uno de los más significativos es el Tablighi, llama Comunidad de la Propaganda o Grupo de Proselitismo, que pretende propagar el Islam mediante una pastoral de alejados, rescatando a los musulmanes que han caído en las redes del laicismo secularizado occidental para que vivan un Islam de estricta observancia, una especie de reislamización de los alejados. El marco educativo británico, por otra parte, se prestaba bien a la fundación de escuelas especiales que educasen en una identidad diferenciada como medio de impermeabilizar de modo eficaz a las comunidades musulmanas, evitando que la integración escolar de los niños musulmanes se convirtiera en un instrumento de asimilación. El informe educativo presentado por Lord Swan, Educación para Todos, en 1985, tenía como objetivo atajar el fracaso escolar de las minorías inmigradas, especialmente la islámica, respetando los valores de estas que no entrasen en conflicto con los valores racionales comunes, pero fomentando la integración. Este acento no gustó a las comunidades islámicas, pues argumentaban que era contrario a la eminente superioridad del Islam y que ponía en peligro la preservación de una identidad diferenciada de los niños musulmanes. Esto da idea de que el sistema de integración de comunidades o multiculturalista tiene muchas dificultades para ser aplicado, al menos cuando se trata de comunidades musulmanas. El subempleo se ha hecho crónico entre los musulmanes y los líderes se han convertido en correa de transmisión de ayudas y gestiones de dinero público e incluso en agentes electorales. Uno de los más sonados conflictos fue el caso Salman Rushdie, indo-pakistaní, musulmán, de nacionalidad británica, que no desarrolló una identidad islámica separada, sino que la suya fue el resultado de una concurrencia de elementos: la India, el Islam, la inmigración, Inglaterra, que entraban en mutuo conflicto. La novela Versos satánicos, de 1988, que toma su nombre de la Azora 53, Aleyas 19-20 del texto coránico, contiene una dura crítica de la Inglaterra racista, una crítica tremenda de la India independiente llena de supercherías, pero únicamente el tratamiento de Mahoma dio lugar a las reacciones violentas y a la fatwa emitida por Ruhollah Khomeini condenándolo a muerte por blasfemia. Las asociaciones islámicas del Reino Unido vieron en la campaña contra la novela la posibilidad de reforzar la identidad contra el apóstata Rushdie, producto de la contaminación occidental, la cual acecha a todo musulmán que quede fuera de la órbita del bloque comunitario identitario. Dos acusaciones se le hicieron. Primero, apostasía del Islam, ridda, castigada con la pena de muerte por la jurisprudencia islámica. Y la segunda, insulto contra el profeta, sab al-Nabi, castigado con la muerte por la escuela más radical, la escuela Hanbali Wahhabi, predominante en la Arabia Saudí. En enero de 1989 se realizó un auto de fe en Bradford contra el libro. Hubo reacciones en la población británica contra el fanatismo islámico, lo que permitió a los líderes musulmanes subrayar la importancia y la necesidad de una identidad islámica separada para una fe islámica vivida en una plaza asediada cuya mejor defensa serían precisamente las asociaciones comunitarias islámicas. La inserción comunitaria facilita la conformación de una identidad islámica separada o diferenciada que, en opinión de muchos, ha llevado al fracaso a este modelo. Los 4 terroristas suicidas de los atentados de Londres del 7 de julio de 2005 eran musulmanes, no tenían antecedentes penales, estaban aparentemente integrados en el ordenamiento cultural social británico. 3 de ellos eran nacionales británicos de las segundas generaciones, nacidos y residentes en Leeds. El cuarto también era británico, pero de origen pakistaní, de origen jamaicano. Se sabe que en estas zonas ya funcionan los tribunales de la Sharia, que bajo
una cláusula del Acta de Arbitraje de 1996, han sido considerados tribunales de arbitraje. Son tribunales islámicos de la Sharia que ya han emitido en Inglaterra decenas de millares de sentencias que tienen valor vinculante siempre que los litigantes acuerden ese valor previamente a que comience el proceso. Durante la crisis de las caricaturas del 11 de febrero de 2006 en Londres, el número de manifestantes se quedó muy lejos de los 30.000 que se esperaban. La manifestación exhibió lemas moderados: unidos contra la islamofobia, Mahoma, una bendición para la humanidad, Mahoma, símbolo de libertad y honor, Mahoma contra la provocación, para contrarrestar los lemas exhibidos en las manifestaciones minoritarias del viernes anterior, como los siguientes: decapitad a aquellos que insulten al profeta, o este otro, que la libertad de expresión se vaya al infierno. Algunos exaltados pidieron nuevas matanzas, como la del 7 de julio. Al sentirse observados tras los atentados del 7 de julio, la crisis de la caricatura, sin embargo, no cobró mayor virulencia. Se extiende la opinión de que el modelo multiculturalista de inserción en el Reino Unido ha fracasado. Se cuestiona si no estará produciendo segregación de identidades irreconciliablemente separadas. El discurso de David Cameron el 5 de febrero de 2011 en la Conferencia de Seguridad en Europa en Múnich. Lo tienen ustedes en el website de Downing Street. Leo un parrafito del discurso de Cameron. Bajo la cobertura de la doctrina del multiculturalismo de Estado, hemos incentivado que diferentes culturas vivan vidas separadas, apartadas unas de otras y de lo establecido. Hemos fracasado en proporcionar una visión de sociedad a la que sientan querer pertenecer. Incluso hemos tolerado que estas comunidades separadas observen conductas contrarias a nuestros valores. Por ejemplo, cuando una persona blanca sostiene puntos de vista objetables, racistas, por ejemplo, inmediatamente los condenamos. Pero cuando del mismo modo iguales inaceptables puntos de vista o prácticas vienen de alguien que no es blanco, entonces hemos sido demasiado prudentes, abiertamente miedosos para hacerles frente. Como digo, se cuestiona si este modelo no estará produciendo segregación de identidades irreconciliablemente separadas, lo opuesto a una integración en los modelos culturales de vida propios de la sociedad de acogida. Otros se preguntan si el fracaso de este modelo es extensible a todas las comunidades o es específico de las comunidades islámicas, pues, como saben, el Islam se presenta como un sistema de vida omnicomprensivo, de manera que allá donde se encuentra un espacio para instalarse, pues se instala como tal sistema. Quienes sostienen esto último saben que hoy no es políticamente correcto en España mantenerlo. De hecho, aunque los sectores de la izquierda española, cultural y política, son proclives a adoptar modelos socioculturales cercanos al laicismo centralista, jacobino, francés, sin embargo, en este tema de la integración de las comunidades inmigradas islámicas, han parecido al menos inclinarse del lado del modelo británico. Y así quedó de manifiesto en el seminario Construyendo comunidades con futuro, los musulmanes en España y en el Reino Unido, que se celebró en el Congreso de los Diputados con el patrocinio de la Embajada Británica los días 26 y 27 de enero de 2006, poco antes de la crisis de las caricaturas. Como conclusión, destacaría que este modelo no da garantías de éxito y que pretender una reactivación del mismo, de pretenderla, habría que repensarlo con detenimiento. El modelo asimilacionista francés, la integración individual como opción del país vecino. Este modelo está vigente en Francia
al menos hasta la crisis de los disturbios de la banlieue, de los arrabales de París y de otras ciudades, de 2005. Este modelo es opuesto al comunitarismo multiculturalista inglés. Pretende la integración individual de los inmigrantes en la sociedad francesa, organizada como república laica, la cual, república laica, desconfía de cualquier identidad, no reconoce identidades culturales intermedias en el espacio público entre el individuo y la república. Esto está así desde la separación Iglesia-Estado de 1905. El imaginario de los inmigrantes franceses, sobre todo musulmanes, no ha percibido en esta sociedad una actitud acogedora. La vía para sus reivindicaciones, tras la Guerra Mundial de 1945, que es cuando empieza la inmigración, la encontraron en el movimiento obrero izquierdista. El modo de integrarse que se les ofrecía era afrancesarse, para poder acceder a las ventajas de la sociedad moderna y al bienestar. Sin embargo, la inmigración islámica ha puesto progresivamente a prueba esta lógica asimilacionista ya desde los años 70. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo atrajo mucha mano de obra, hasta el punto de que en 1974 un decreto de la República limitaba los flujos de inmigración laboral. El objetivo era frenar el incremento del desempleo mediante dos medidas. Primera, detener la inmigración laboral ilegal, sobre todo procedente de las antiguas colonias norteafricanas de Francia. Y segundo, incentivar el retorno de los inmigrantes laborales a sus países de origen. Sin embargo, los efectos fueron contrarios, porque en cuanto que se dieron cuenta de que en el caso de volver a sus países de origen, siquiera de vacaciones, luego ya no podían regresar a la metrópoli, a Francia, el efecto fue contrario. Muchos inmigrantes musulmanes lo que hicieron fue afirmar su asentamiento mediante la reagrupación familiar, incluso en paro. Las ventajas para ellos eran mayores en suelo francés. Y en segundo lugar, los movimientos obreros de izquierda, en ese momento, por los 70, los sindicatos, entraron en crisis y dejaron a los inmigrantes sin los únicos mecanismos de solidaridad y de reivindicación de que disponían. Talleres, departamentos de empleo, orientación de vivienda, lingüística, cultural, etc., en un momento en que se estaba precisamente asentando la reagrupación familiar. Desde 1975, se puede decir, en Francia se vive una antinomia. Primero, el modelo asimilacionista de integración individual, el afrancesamiento de los inmigrantes musulmanes está, se puede decir, avanzado. Segundo, la desaparición o debilitamiento de los instrumentos para facilitar la integración ha caído y, por tanto, esto les hace sentirse excluidos del estado de bienestar. El modelo francés es enemigo del comunitarismo inglés por una parte, pero por otra se ha quedado sin los únicos instrumentos laicos de integración que la República toleraba, los movimientos sindicales de izquierda. Esta situación antinómica es la que está propiciando el brote de disfunción y de resentimiento. No se encontró una estructura alternativa para socializar a los jóvenes musulmanes, a pesar incluso de los intentos de las propias organizaciones islámicas. Los musulmanes en Francia no son reconocidos como un grupo étnico-religioso. La laicidad de la República convierte la adscripción étnico-religiosa en un asunto privado y no emergente en el espacio público. Sin embargo, desde 1975 aparecen los primeros oratorios en los albergues de inmigrantes musulmanes. Las organizaciones sindicales de izquierda colocaban siempre en el primer puesto de las reivindicaciones los oratorios islámicos para los inmigrantes. Pensaban que la administración municipal y departamental laica se opondría, creando así un buen pretexto para llamar a la movilización y liberarla. Pero, contrariamente a lo que esperaban, las autoridades concedieron fácilmente los oratorios, tratando de suscitar en estos oratorios dirigentes religiosos, imames,
que sirvieran de intermediarios con los trabajadores musulmanes, anulando así a los líderes sindicales de izquierda. Por ejemplo, la fábrica Renault-Billancourt concedió una mezquita en sus instalaciones en 1976, dentro de la fábrica, esperando ver cómo el imán llamaba al trabajo cuando los líderes sindicales convocaban huelgas. La CGT aprendió pronto y solicitó la apertura de una segunda mezquita, esta vez liderada por un imán afiliado al sindicato. Una situación similar se produce en los suburbios poblados por inmigrantes, en buena parte musulmanes, de baja capacidad económica. En ellos, las autoridades municipales alentaron la instalación de oratorios con el interés de estabilizar a los jóvenes musulmanes de segunda y tercera generación. Pero cuando las asociaciones islámicas comienzan a pedir terrenos propios para edificar auténticas mezquitas con minarete y apariencia externa de mezquita, después de la revolución islámica liderada por Ruhollah Khomeini en 1979, los alcaldes deniegan la mayor parte de las solicitudes por la oposición del electorado autóctono francés de origen. En el otoño de 1989 estalló el primer episodio de velo islámico casi contemporáneo del asunto Rushdie en el Reino Unido. La administración consideró que el velo vulneraba la laicidad de la República. A raíz de estos episodios comienzan a emerger movimientos de reislamización apoyados por militantes venidos del exterior y surgen embriones de comunitarismo con el objeto de construir un pequeño universo de creyentes reislamizados. Es la obra del Tabligh. Ahora se trata de jóvenes escolarizados en el sistema educativo francés y nacidos franceses. El fracaso de los mecanismos laicos de integración dio paso a los intentos de creación de un espacio islamizado visible en la República, que un siglo después de la Ley de Separación Iglesia-Estado de 1905, cuando el problema religioso en Francia contaba como definitivamente superado, vuelve a situarse entre los asuntos de primer interés. En 1992 se fundó la Facultad de Estudios Islámicos de Château-Chinon con objeto de formar imames en territorio francés y combatir el afrancesamiento laicista de los jóvenes beurs musulmanes, intentando reconducirlos hacia una identidad islámica. Varios analistas piensan que se avanza hacia una reislamización en buena parte de los jóvenes musulmanes promovida por la llegada de militantes islamistas. Sobre todo los inmigrantes islamistas, militantes del Frente Islámico de Salvación argelino que huían de la represión del gobierno argelino en los años 90. La quiebra del modelo asimilacionista parece estar dando paso en Francia a un comunitarismo soterrado. Surgen embriones de entidades intermedias islamistas en las zonas suburbiales de las grandes ciudades que tampoco han logrado ayudar a la integración, como se sigue de los violentos disturbios de octubre-noviembre de 2005. Por otra parte, este segundo modelo, el modelo comunitarista, cuenta con la fobia del centralismo republicano francés. Tras varios años de incidentes con familias de tendencia islamista, fue aprobada por mayoría parlamentaria aplastante la ley sobre signos religiosos, que suprimía el velo en los espacios públicos. Surgieron fuertes reacciones islámicas, incluido el rapto de 2 periodistas franceses en Bagdad para exigir la derogación de la ley. 47 chicas fueron expulsadas de colegios estatales y acogidas en la enseñanza privada o a distancia. Al comienzo del curso 2005 solo quedaban 2 casos de tenaz resistencia. Los musulmanes perciben hoy en Francia el rechazo de la sociedad. 15 imames de la corriente salafista fueron expulsados y en la actualidad se vigilan intensamente mezquitas y predicadores y se oyen expulsiones periódicamente. El Islam vuelve a la actualidad con los violentos disturbios tras la muerte de 2 adolescentes musulmanes huyendo de la policía que se habían refugiado en un transformador eléctrico
el 27 de octubre de 2005 en el suburbio parisino de Clichy-sous-Bois. Los disturbios se intensificaron tras las declaraciones del ministro del Interior, a la sazón Nicolas Sarkozy, en las que tildaba a los insurgentes de escoria. 8.700 automóviles calcinados, varios edificios incendiados, 2.700 arrestos, un muerto y un número indeterminado de heridos entre revoltosos y fuerzas de seguridad. Los propios jóvenes beurs constataban el fracaso del modelo asimilacionista y se expresaban así: la gente se ha unido para decir que estamos hartos, vivimos en guetos, todos tenemos miedo. Lo cual quiere decir que los disturbios proceden de un mal de fondo previo y muy extendido que encontró su ocasión de emergencia en la muerte de los dos jóvenes. La situación de desempleo en los suburbios, la reticencia de la mayoría de los franceses ante esta juventud marginal, el fracaso de las organizaciones musulmanas, incluso de las islamistas más extremistas, y la creciente influencia del yihadismo salafista instalado en el vacío de medios de integración son causas importantes de estos acontecimientos. Paradójicamente, este modelo asimilacionista había sido muy alabado en julio de 2005 después de los atentados de Londres como una alternativa, entonces se pensaba realista, al modelo pluralista comunitarista anglosajón. Han fracasado las instituciones islámicas francesas más adaptadas a la laicidad en su intento de controlar los desórdenes y mediar en el conflicto, pues representan para los jóvenes musulmanes un Islam domesticado por la laicidad. Más atractivo para ellos es el salafismo, dispuesto en ocasiones a recurrir a una afirmación enérgica e incluso violenta de los valores islámicos y a la ruptura con las corrompidas sociedades occidentales. La situación fue potenciada por el gueto, la marginación, el paro, el empleo precario y los recortes presupuestarios para obras sociales en estos suburbios. Se constata, por tanto, el fracaso del Islam mayoritario, percibido como un Islam afrancesado por esta juventud marginal, una especie de subclase no integrada en la sociedad que puede inclinarse a la recuperación enérgica y repentina de un Islam enfrentado a Occidente como rasgo electivo de afirmación de una identidad negada o muy dificultada por la laicidad centralista jacobina francesa. Algunas conclusiones. No parece posible un planteamiento ingenuo de la llamada pluriculturalidad o multiculturalidad como creación de comunidades con identidades separadas viviendo unas junto a otras. El modelo asimilacionista, heredero del laicismo jacobino y del centralismo francés, da síntomas evidentes de fracaso en Francia. La religión y la etnicidad no pueden dejar de lado a la hora de enfocar la integración de personas procedentes de otras áreas culturales en esta Europa envejecida y cansada que da síntomas alarmantes de haber perdido el soplo del espíritu que la fue constituyendo como entidad política, cultural, religiosa y civilizadora. El fracaso del modelo asimilacionista parece dar paso ahora en la propia Francia a ensayos de comunitarismo revestidos del ropaje venerable de la lucha por la propia identidad frente al integrismo laicista. Estos intentos comunitaristas encuentran acogida en algunas autoridades deseosas de encontrar cualquier solución para pacificar los suburbios calientes de Francia. Algunos medios están sustituyendo el discurso sobre la asimilación y la laicidad por el del derecho a la diferencia, con objeto de camuflar el fracaso del sistema. En el descontento reinante surgen interrogantes acerca de si un multiculturalismo con pretensiones apaciguadoras de las comunidades musulmanas autovictimizadas no concluirá con el arrinconamiento del poder público ante reivindicaciones fundamentalistas. Estas achacan todas las desgracias a la hostilidad intrínseca del laicismo infiel,
el peligro sería la deriva hacia una nación musulmana que en reacción se afirmase con mayor fuerza reislamizadora que la del modelo comunitarista anglosajón. En Europa hay otras minorías procedentes de distintas áreas culturales, pero son las minorías islámicas las que más insisten en reclamar un régimen político y jurídico diferente del derecho común europeo. El comunitarismo tiende a la creación de un espacio extraterritorial y extracultural, incluso a veces extrajurídico, a salvo de la aplicación de las leyes impías del espacio circundante y desde el cual poder irradiar la propia autocomprensión de la vida. Ya hay analistas que distinguen entre el racismo o la xenofobia y lo que llaman ellos un estado de inquietud social provocado por la irrupción en el espacio europeo de millones de personas aferradas a ideologías y creencias que difieren del modo de vida circundante y con escasa flexibilidad ante el entorno cultural de los espacios europeos de acogida. Los partidarios de un multiculturalismo comunitarista no tienen en cuenta la imposibilidad de un pluralismo ilimitado en las sociedades abiertas. El contrasentido consiste en que los valores fundamentales de estas sociedades, libertad personal en todos los ámbitos, tolerancia interpersonal e intercomunitaria, derechos fundamentales, etc., podrían ser subvertidos, cambiados de sentido, desde los guetos voluntarios o islas ideológicas en que pueden convertirse algunas comunidades de identidad en una situación de inmunidad cultural concebida desde esos valores básicos de las democracias. Los más extremistas hablan de una posible libanización e incluso balcanización de las sociedades europeas de acogida. No comparto los pensamientos anteriores en su versión más alarmista, pero sí estoy convencido de que toda pluralidad cultural y religiosa ha de articularse en torno a un núcleo de identidad sociocultural claro, a partir del cual poder dialogar, armonizar, contemplar y entender al otro, acercarse a él, encontrarse con él. Por consiguiente, pienso que dos extremos son evitables, deben ser evitados. Primer extremo a evitar, el rechazo fundamentalista de toda otra identidad religioso-cultural, imponiendo una absoluta asimilación, sea esta religiosa o laica. Esta política de integración que hace tabla rasa del subsuelo religioso-cultural de los inmigrantes concluye en una aparente homogeneización social, pero segrega guetos marginales, voluntarios, no reconocidos de identidad étnica, religiosa y nacional, en los que se incuba el resentimiento, islas de malestar en los estados de bienestar que finalmente estallan, desestabilizando el orden social, político y religioso. Por otra parte, creo que hay que evitar el irenismo ingenuo que pretende la conformación de un pluralismo multicultural relativista en el que no solamente se reconozcan las identidades diferentes, sino que incluso se abdique de la propia identidad religioso-cultural de Europa mientras se potencia la de los inmigrados. Es preciso, por consiguiente, perfilar y definir, en este caso, la identidad de Europa para poder percibir con lucidez las otras identidades. Si Europa no es capaz de reconocer y cuidar ese núcleo claro de identidad abierta y no excluyente, laica y no laicista, agresiva, en cuyo sustrato se encuentra el pensamiento griego, el sentido romano del derecho, la fe cristiana y la racionalidad ilustrada, entonces la consecuencia será una tendencia pluralista que, pretendiendo conceder igual valor a todas las creencias, terminará no valorando ninguna, comenzando por aquella que es substrato de la propia identidad. Si Europa renuncia a la pretensión de validez y de verdad de su substrato religioso-cultural, ¿qué valor concederá a la pretensión de verdad y de validez de las identidades de los otros? Todo lo más las tolerará, bien porque sirvan para resolver problemas locales coyunturales de los grupos identitarios inmigrados, modelo comunitarista pluralista, bien porque queden reducidas a la esfera de lo privado en un sistema laico-laicista, modelo asimilacionista. Tanto la ingenuidad pragmática pluralista como la ingenuidad privatizadora laicista
conducen a situaciones problemáticas. La solución irenista multiculturalista tiende a abdicar de la pretensión de verdad del propio núcleo cultural y no conduce a un mayor entendimiento, sino a una funcionalización pragmática de las propias convicciones que conduce a la ingenua percepción de que los otros también consideran sus propias creencias y convicciones como un elemento meramente funcional en un medio sociocultural diverso y percibido en ocasiones como adverso, cosa que de hecho no ocurre. La solución asimilacionista, individualista, laicista, expulsa de su propio núcleo cultural la creencia religiosa que ha sido nuclear en su historia y ha posibilitado su presente. De este modo, tampoco conduce a una situación de estabilidad, sino a la errónea percepción de que los otros van a seguir el mismo camino, marginando la dimensión religiosa de su núcleo de identidad de un modo definitivo. Ambos modelos no tienen suficientemente en cuenta la importancia que la dimensión religiosa ostenta en la vida de las personas, especialmente de las procedentes de ámbitos religiosos que no han sido azotados por el viento del laicismo secularizador. Frente a quienes proclaman la necesidad de despojarse de la propia pretensión de verdad, en este caso la pretensión de verdad de Europa y sus valores, tachándola de soberbia o arrogante, habría que hacer notar que quien no sabe quién es, nunca sabrá quiénes son los otros. Quien no tiene firmeza en la propia identidad religioso-cultural, hemos oído el discurso de David Cameron, no concederá ninguna importancia en el fondo a la identidad del otro. Y ello redundará en situaciones sorprendentes. Si Europa no quiere convertirse en un continente sin alma, tiene pendiente el reconocimiento razonado del núcleo claro de su cultura. Desde esta conciencia de sí, quizás puedan encontrarse los enfoques adecuados para que la acogida de inmigración de ámbitos religioso-culturales no se convierta en un elemento de desestabilización de las sociedades europeas, ni abdiquen de su respetuosa actitud de acogida de los inmigrantes, actitud que emana de sus propias fuentes culturales, entre las cuales ocupan un lugar de primera magnitud su sentido de la razón, del derecho y de la religión, concretamente el cristianismo y sus valores espirituales y morales que pueden sustentar la laicidad. Todo acogido deberá tener claro desde un primer momento que Europa y los europeos no pretenderán hacerles abdicar de su identidad religioso-cultural, pero también que Europa y los europeos tampoco renunciarán a su propia identidad y que exigirá el debido respeto hacia la misma y sus valores. Hay juristas que piensan que Europa tendrá que decidir si va a quitarse de encima el complejo de culpa que la invade desde la experiencia colonial e incluso desde antes. Su historia religioso-cultural, compleja como toda realidad humana y social, está ampliamente identificada con la tradición cristiana. El reconocimiento de esta realidad debería ser un elemento importante de reflexión. Piensan que no hay que ceder a ningún complejo de culpa cuando, una vez reconocido y garantizado un espacio justo de plena libertad para las personas y para todas sus posibles asociaciones lícitas, los Estados y la Comunidad Europea misma pudieran establecer criterios para graduar su colaboración y su confianza en razón de las características de las diversas agrupaciones religioso-culturales y de las finalidades de las mismas, antropológicas, sociales, éticas, culturales y políticas. La autoridad pública, en virtud del principio de libertad religiosa, no puede intervenir en la estructuración de las comunidades religioso-culturales en los diversos ámbitos, doctrina, cultos, normas de conducta, etc. Pero sí puede evaluar las repercusiones hacia el exterior de los entes comunitarios y de sus miembros. Repercusiones que interesan a la convivencia civil, a la ética personal y social y a la democracia. Los Estados pueden evaluar
el grado de contribución de las comunidades al desarrollo de los valores que están en la base del orden ético y político, de la estabilidad de la sociedad y de la paz civil. Por ejemplo, la consideración de la dignidad de la persona, el aprecio de la convivencia democrática, la proclamación positiva de la libertad de conciencia, la igualdad fundamental de todos los seres humanos, la defensa de los derechos humanos, la reivindicación y exigencia de la reciprocidad, la laicidad, en definitiva. Esta evaluación no viola el principio de libertad religiosa que impone la incompetencia de los poderes públicos en el orden religioso. Las comunidades religiosas que enseñan y estimulan en sus propios miembros conductas y actitudes conformes a este depósito básico de principios sobre los cuales se asienta la convivencia civil, pueden legítimamente recibir una amplia medida de autonomía y colaboración de los poderes públicos sin merma de la aplicable en su medida a otras tradiciones fundamentales con un complejo axiológico diferente. El cristianismo es la tradición religiosa cuya presencia en el espacio europeo data de milenios, que acoge en su seno gran número de personas y que está inserto en los tejidos sociales. Se trata de una religión que ha contribuido ampliamente a constituir la identidad europea, que está en sintonía con las normas y valores a las que se refieren los pueblos europeos y que favorece la estabilidad de la sociedad, el orden civil, y que sustenta precisamente la laicidad, producto del pensamiento cristiano. Es defendible, según estos juristas, que toda sociedad está articulada sobre un núcleo axiológico suficientemente estable, el cual constituye justamente la aportación específica que puede hacer al diálogo con otras culturas y sociedades. El multiculturalismo ingenuo que olvida esta realidad y propone una homologación a la baja de las comunidades mayoritarias y al alza de las minoritarias en el territorio europeo parece caminar en una dirección equivocada. Un desarrollo que no tenga en cuenta este depósito axiológico que forma parte y fundamenta la laicidad, pone posiblemente a las sociedades democráticas abiertas en peligro de relativismo y de desestabilización. Este núcleo básico representa el marco imprescindible dentro del cual pueden encontrar su lugar las personas y sus comunidades o grupos acogidos con sus valores y creencias para ubicarse en situación de estabilidad en el espacio europeo. No se me oculta el difícil proceso de reflexión, de autoanálisis, de afrontamiento de dificultades que el encuentro de Europa consigo misma y con los otros, sin duda, comportará. Muchas gracias. Bueno, profesor Sánchez Nogales, muchísimas gracias. Después de esta magnífica, clara, rica en contenidos de esta exposición, de un tema muy complejo, creo que habrá muchísimas preguntas. Tenemos hasta las 11:30, por lo tanto, tienen ustedes la palabra. Espera, que hay un micrófono. Tenemos media hora. Hemos ido bien de tiempo. Fantástico. Sí, muy bien, muy bien. Buenos días, don José Luis. Yo quería reincidir en lo del complejo de culpa de la experiencia colonial y me preguntaba por la razón por la cual España ha pasado, en nuestro caso, de ser un país con una gran personalidad, ¿no?, en la defensa de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestros valores, a sucumbir ante este complejo diría yo, de inferioridad, ¿no? Bueno, efectivamente hay como una especie de, digamos, de rebeldía en la conquista de la libertad. Nosotros somos una democracia relativamente joven. Digamos que somos una democracia en fase preadolescente o de adolescencia. Y en la adolescencia siempre hay un rebrote diríamos, comprensible, por una parte, un rebrote de
independencia, de independización, de querer ser uno mismo sin contar con aquello que ha hecho posible el llegar a ser en ese momento lo que se es. España, como otros tantos países de Europa y del mundo, han llegado a ser lo que son precisamente porque existen unas raíces que han nutrido su cultura, han nutrido su vida como pueblo, como nación, como comunidades, como personas. Pero hay momentos en que los pueblos deslumbrados por descubrimientos, diríamos, que son impactantes, pues tienden a ver la dimensión negativa de esas raíces. Y no se sabe ver, pues, que en esas raíces ha residido la posibilidad de haber llegado realmente a donde hoy hemos llegado. Aquí hay personas que están en fase, en fin, ya son jovencitos, pero todavía casi en la adolescencia, y hay un momento en que, no sé, parece como hay un sentimiento que uno se avergüenza de sus padres, ¿no? Uno adquiere un poquito de cultura, ya es un chico que tiene una cultura, mis padres eran labradores, entonces yo, hombre, como que... Y esto a veces ocurre también con los países. Entonces, este discurso de olvido, de las raíces de las cuales hemos recibido la vida que hoy podemos mantener. Es que no quiero entrar en dimensiones de tipo específicamente político, me he limitado un poco al tema socio-religioso, porque yo no soy experto en política, ¿verdad? Pero también hay un elemento político, evidentemente, en esta negación de las raíces. Y posiblemente el elemento político es un intento de acercamiento a la laicidad francesa, entendida como, con lo cual con los franceses nos hemos llevado siempre fatal. Pero, en fin, un intento de aproximación al modo francés de ver la relación del Estado con el individuo. Entonces, como las iglesias, las comunidades son, digamos, agrupaciones intermedias entre la persona individual y el Estado, como que para que el Estado pudiera tener más amplias manos libres en el desarrollo, el progreso, todo esto que se dice, estos tópicos, el progreso, una visión progresista de la vida, como que estorbaban un poco esas entidades intermedias. Y la Iglesia es una entidad intermedia que en España tiene, se quiera enfocar como se quiera, tiene una entidad muy importante. A mí se me ha llegado a decir, por una persona que ha estado en lugares de decisión, que finalmente no llevada a cabo nueva ley de libertad religiosa que se pretendía poner en marcha por parte del gobierno saliente, el gobierno anterior, no era para una ley para, digamos, fomentar un amplio espacio de libertad religiosa, sino para disminuir, igualar hacia abajo a la Iglesia Católica con otras minorías. Es decir, era una ley, lo dijo así un señor que tiene una ley para disminuir la influencia cultural que todavía hoy la Iglesia Católica mantiene en España. Todo esto son factores que se autopotencian y se multiplican. Bien, también me gustaría empezar agradeciendo la riqueza de su exposición y las sugerencias que suscita. La pregunta, si me permite, tiene como una doble dirección, o por lo menos es una doble pregunta en una única intervención, por abreviar. En el tema del multiculturalismo y de la identidad, he echado en falta, aunque supongo que sería paralelo a alguno de los modelos que ha citado, la referencia a las propuestas de Angela Merkel y su afirmación de que el multiculturalismo ha terminado. Bien, si hay algo específico en esa propuesta alemana y en esa clave, si eso supone que lo mismo que en España se están
asumiendo directrices económicas de Alemania, también esa invitación a una consideración del multiculturalismo fracasado probablemente sea la línea a seguir en España. Esa es la primera observación. Y la segunda es a propósito de los paradigmas, que a mí me parece una sugerencia emergente muy importante. Se podría decir, según su punto de vista, que estamos ante un nuevo paradigma social, cultural, similar al que ha surgido en muchas partes del mundo después de graves crisis político-económico-sociales, Segunda Guerra Mundial, Revolución Francesa, etcétera, que en este caso vendría avalado no solamente por la pluralidad de religiones, sino por el fenómeno de la migración y, indudablemente, por el brutal fenómeno de la crisis económica. Muchas gracias. Gracias. La primera pregunta. Angela Merkel ya había, por así decirlo, desahuciado el multiculturalismo casi un año antes que lo ha hecho David Cameron, porque tanto Angela Merkel como el primer ministro belga en la reunión de 2010 ya habían dado el multiculturalismo, el modelo de integración multicultural como, digamos, un modelo no adecuado y que había fracasado. Lo que pasa es que yo pues digamos, por coger un país continental y un país no continental, me he centrado más en el caso británico, que además conozco mejor, porque el tema de Alemania tampoco ha tenido colonias, como por ejemplo Inglaterra, ¿no? Los inmigrantes a Inglaterra, al Reino Unido, son indopakistaníes del antiguo imperio británico en la India, mientras que los inmigrantes a Alemania, de 2,5 a 3 millones, son fundamentalmente turcos. Y por eso he cogido, digamos, un país como Francia, que ha tenido colonias en el norte de África, y un país como Inglaterra, que las ha tenido en el oriente. Pero ya Angela Merkel efectivamente había desahuciado ya este sistema, porque pulveriza el tejido social. Crea lo que se llaman, los sociólogos le llaman nichos de identidades que viven unas junto a las otras, pero que no tienen un terreno donde intercomunicarse, interactuar. En cuanto a que si estamos ante un nuevo paradigma social, pues seguramente sí. Yo le voy a decir que antes de ayer, hablando con un compañero del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y comentando esta conferencia que hoy iba a pronunciar aquí, habíamos dicho, dice, hombre, me decía Khalid, el modelo canadiense y el modelo estadounidense, sin ser perfectos, parece que son modelos que han desarrollado un tipo de procesos de integración menos traumáticos que los dos europeos de los que estamos hablando. Y me decía Khalid, y me puse a pensar. Y venía en el avión pensando, y en la hora que tuve en Barcelona de colegamento, de conexión de aviones, ¿y por qué este paradigma diferente, algo más exitoso, o por lo menos no tan traumático como los modelos que tenemos en Europa? Y yo tomé nota, precisamente lo tengo aquí, tomé nota y vi al menos 5 factores que propiciaban que ese modelo canadiense y americano hubiesen sido y hayan sido menos traumáticos que los modelos que tenemos en Europa. Lo primero que apunté fue un factor geográfico. El océano está por medio respecto de los países de origen de los inmigrantes y, por tanto, es más difícil para ellos el contacto de idas y venidas al ambiente cultural y religioso de procedencia, que lleva un ritmo diferente del país, del ambiente del país de acogida. Es verdad que existe Internet, existen las comunidades virtuales de Internet, pero
Internet tiene es un arma de doble filo, porque ahí se encuentra todo. Puedes comunicar con la cultura de origen, pero ahí te vas a encontrar todo. Entonces, el factor geográfico, la distancia, ha hecho más difícil que estas comunidades inmigradas, o estos inmigrantes a Canadá y Norteamérica, ha hecho más difícil la retroalimentación de modelos culturales dejados atrás en sus países de origen. El segundo factor en el que pensé, hay también un factor histórico, y es que estas sociedades, la canadiense y la americana, estuvieron al margen, por su evidente inexistencia, de las contiendas históricas con pueblos islámicos. Mientras que nosotros, los europeos, hemos tenido una invasión por el sur, sobre todo España, en el 711, también Sicilia, pero Sicilia fueron 2 siglos, y en Sicilia no han quedado los rasgos que han quedado en España. Tuvimos una entrada también por la zona balcánica, donde se ha quedado una bolsa, por así decirlo, perdonen la expresión, islámica de entre 7 y 9 millones de personas, de la Sublime Puerta, del Imperio Turco. Y tuvimos la entrada por el norte de los mongoles, que aunque entraron sin ser musulmanes, inmediatamente que entraron la Horda Dorada se islamizó. Y luego no olvidemos los asedios a Viena. Los asedios islámicos. Ese factor histórico ellos no lo tienen tampoco. Allí no existe. Luego pensé en un factor sociopolítico. Estos países, Canadá y Estados Unidos, no han tenido colonias, en principio. No han tenido colonias, por lo menos, en zonas islámicas. De tal manera que los inmigrados musulmanes no han sido regidos colonialmente en sus países de origen por gobiernos directamente coloniales o interpuestos por la metrópoli. Estados Unidos y Canadá no tienen internalizado un complejo de culpa hacia las etnias islámicas inmigradas en este sentido, como sí lo tiene Europa. Pensé en un cuarto factor, que Teresa está viendo aquí, que lo tengo puesto a mano, en un blog que tenía allí en el aeropuerto, un cuarto factor que es el factor sociomigratorio. Y es que la inmigración musulmana a estos países, Canadá y Estados Unidos, no ha sido por oleadas. Los italianos dicen ondate, ondate. El profesor Goody es más enérgico y habla de embestidas. Digo, y embestidas me parece, y esto en boca de un español puede sonar mal. Entonces me parece mejor la palabra italiana, ondate, oleadas. El factor religioso-cultural también es muy importante, porque sociomigratorio, perdón, no ha sido por oleadas, sino que ha sido una inmigración más pausada, más dilatada, menos grupal. Ha sido más normal la integración laboral, cultural, etcétera, a pesar de algún atasco, como fue el caso de Nación del Islam y de los problemas que tuvieron que superar allí con el tema de la población negra. Pero, en fin, ha habido en tutto sommato, en general, ha habido una mejor integración laboral. El quinto factor que yo encontraba era el factor estrictamente religioso-cultural en estas sociedades norteñas. Estados Unidos y Canadá albergan una laicidad sin apellidos calificativos. Aquí, en cuanto acabamos de laicidad, enseguida empieza la gente a decir laicidad abierta, laicidad positiva, laicidad agresiva, laicidad laicista. Y ya no sabe uno de que tantas calificaciones, la palabra muere. La palabra muere apesadumbrada por tantas calificaciones. No, allí hay laicidad en libertad, que es lo mejor que se puede tener. Y por tanto, una laicidad libre de prejuicios religiosos, libre de prejuicios antirreligiosos, una laicidad no agresiva frente al hecho religioso, no acomplejada ante sus propias raíces religiosas. Fueron países fundados por cristianos y eso está, y lo reconocen, y para ellos es un elemento de su identidad. Y todo esto frente a la laicidad de buena parte de países europeos que esconden de alguna manera vergonzantemente sus raíces religiosas cristianas. Estos factores y otros yo creo que han posibilitado la creación de lo que los sociólogos llaman una melting society.
una melting society, es una sociedad crisol, que por una parte dispersa, con lo cual no se producen, digamos, trombos problemáticos, utilizo un símil médico, ¿no? Se producen trombos problemáticos porque dispersa, por una parte, pero que no se acompleja a la hora de dejar lugar para la expresión de la religión en los espacios públicos, porque la religión tiene una dimensión pública y entonces tiene que haber una posibilidad de expresiones de religión en el espacio público. Reconociendo todos los problemas raciales y tal, a mí me parecía que este modelo había sido un poco más exitoso, pero los factores que lo han posibilitado no los tenemos aquí. A nosotros nos va a costar más trabajo pensar, cómo nos liberamos de un montón de elementos que nos lastran y, por otra parte, cómo vamos caminando positivamente hacia una Europa que tiene clara su identidad, una identidad que no es cerrada, que no es excluyente, una identidad abierta, pero una identidad que no es, por así decirlo, renunciante a su propio núcleo axiológico, político, cultural, religioso, etc. No sé si voy a acertar a hacer